Buenos días, compañeros, nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a hablar acerca de la formulación de imputación. Nuestro equipo está conformado por Aguilera Quiñones Fernando, Enerva Macías Celia Alicia, Ibarra Luna Luz María, a su servidor Alan Ochoa Rojas y mi compañero Jesús Vicente Tavares. Tobar. Voy a comenzar hablándoles acerca del concepto del imputado. Esta definición la podemos encontrar en el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se denomina imputado a aquel que es señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho delictivo. Y en diferentes etapas se le va a conocer de diferente manera. Se le denominará acusado a quien ya se le haya formulado una acusación y sentenciado a que sí, ya se le haya pasado sentencia. La formación de la imputación es la continuación de la específica, la que rige dentro de la constitucional de las 62 o 144 horas. Si se solicita su numeración, debe de computarse. De esta fe el detenido puede la imputación de la denominación de la audiencia como audiencia específica dentro del término de la Constitución del artículo, dentro de la Constitución de INCROE 72 o 144 horas, que solicita su aplicación del juzgador de acuerdo a lo señalado. El Ministerio Público deberá el Ministerio cuenta con los elementos de prueba para formalizar una investigación judicial, solicitar al juez de garantías que señale la hora y la fecha para que comprenda el indicado. Esto quiere decir que en el artículo 100, para más específico, en el artículo ahí es que se olvidó el artículo, perdón. El artículo 19 de la Constitución, ahí viene más específico. Esto formaliza la investigación jurídica que debe solicitar el juez. Ok. Para que se formule el procedimiento, el juez se decreta la última consistencia de la celebración. Esto es una audiencia privada en la que únicamente el MP, el Ministerio Público, argumenta la protección del origen de la aprehensión. Al juzgador, de lo contrario, al contrario del juzgador dentro de quien podrá negarla o decretarla. Para proceder a esto, la formación para la imputación es confidencial de la audiencia inicial, de la audiencia específica, que eligen de 72 a 34 horas. Ya después, la policía y el Ministerio Público se encargarán de... Es que me puse nervioso. De complementar el admitimiento aparecido el sujeto que le da a disposición del juez de control, ordenando a la autoridad para que fijara de una hora que el MP formule la imputación de la asistencia del defensor del imputado. Ahora hablaremos acerca del artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual nos explica cuáles son la oportunidad para formular la imputación a personas detenidas. Y citando el artículo, la formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado en presencia de un juez de control de que se desarrolle una investigación en su contra respecto a uno o más hechos que la ley señale como delito. El concepto de la imputación entonces podemos definirlo como la acción y efecto de imputar, que estos lo podríamos a su vez definir elaborando un poco más como un señalamiento, como lo menciona el artículo, un señalamiento hacia un individuo al que se le atribuye un hecho delictivo.
También tenemos el artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es similar al anterior. Este nos habla acerca de imputación a personas en libertad, y el Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver una situación jurídica del imputado. Yo les hablaré de la actuación del Ministerio Público dentro de la imputación. ¿Qué son las actuaciones del Ministerio Público? Es un hecho mediante el cual cualquier persona que hace el conocimiento del Ministerio Público, fiscal o policía, de un hecho o hechos que la ley señale como delito, misma que puede formularse de manera verbal o escrita. El Ministerio Público debe cumplir con las siguientes formulaciones y requisitos: la descripción de hechos, precisando con claridad, con palabras claras y concretas, circunstancias de tiempo, fecha y lugar y cómo ocurrieron los hechos. La clasificación jurídica preliminar, robo, lesiones o fraude. La formulación de la imputación es cuando el juez de control le da previo aviso al imputado que el Ministerio Público le va a dar los derechos y cómo sucedieron los hechos, el lugar, la hora y el informe, ¿no? La comunicación del Ministerio Público efectúa al imputado en presencia del juez de control en que se desarrolla una investigación en su contra respecto a uno o más hechos que la ley señala como delito. Ningún iniciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas. El plazo que deberá ordenarse la libertad o ponerse en disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá aplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada, y todo abuso a lo anterior dispuesto será sancionado por la ley penal. A mí me tocó eso, los elementos de la imputación. Igual continuamos con lo mismo. En el artículo 309 dice así: oportunidad para formular la imputación a personas detenidas. La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado en presencia del juez de control de que desarrolla una investigación en contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. ¿Qué son los criterios de imputación? Los llamados criterios de imputación objetiva pueden ser considerados como una especie de herramientas que facilitan al intérprete de la valoración de su que efectivamente se cumplan respecto a cada causa del daño las condiciones abstractas que permitan considerar la causa jurídicamente relevante. Bueno, yo les hablaré sobre el tema de vinculación a proceso. Pasaré a dar lectura a algunos artículos que hablan, por ejemplo, en el título sexto, audiencia inicial, artículo 307, audiencia inicial. Se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación en caso de que el Ministerio Público solicite la procedencia de prisión preventiva. Dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte el auto de vinculación a proceso. Artículo 318, efectos del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, apertura a juicio o el sobreseimiento. En el artículo 19, auto de no vinculación. Auto de no vinculación a proceso, en caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en este código, el juez de control dictará un auto de no vinculación del imputado a proceso y en su caso ordenará la libertad inmediata del imputado, para lo cual revocará las providencias precautorias y las medidas cautelares anticipadas que se hubieran decretado. El auto de no vinculación a proceso no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y posteriormente formule una nueva imputación, salvo que el mismo se decrete el sobreseimiento. En el artículo 19, el título primero de los derechos humanos y sus garantías de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Se habla en el primer párrafo, de hecho, sobre la vinculación a proceso, en el cual se expresa que ninguna detención ante una autoridad judicial podrá exceder el plazo de 72 horas después de que el indiciado haya sido puesto bajo su disposición. Se justificará con un auto de vinculación a proceso, el cual expresará el lugar, tiempo y circunstancias ejecutorias del delito. También se deberá demostrar que el indiciado participó o cometió el delito. Ok, aquí el concepto de vinculación, pues tenemos como concepto de vinculación que puede asociarse a la relación, la asociación o la unión. Eso sería todo por nuestra parte. En la sesión pasada nadie hizo preguntas. ¿Les quedó todo claro?